En este vídeo vas a entender de una vez por todas cuáles son las razones que nos han llevado a estar donde estamos hoy, en el punto que nos encontramos del nivel de precios de la vivienda y el nivel de precios de los alquileres. Pero lo más importante, también te voy a mostrar la solución para ponerle remedio a esos precios tan altos de alquiler. Porque sí, hay una solución. ¿Por qué los precios del alquiler son tan altos? Para entender por qué los precios de los alquileres son altos, tenemos que entender algo atrás de esto. Tenemos que entender cómo se regulan los precios de alquiler. Es una cuestión muy sencilla, de oferta y de demanda. Imagina que hay 100 personas buscando una vivienda para alquilar y por otro lado hay 200 pisos disponibles para alquiler para esas personas. En este escenario, como hay muchos más pisos disponibles que personas que quieren alquilar, los que van a alquilar, los inquilinos, tienen poder de negociación y también poder de elección de las mejores viviendas porque si tienen un abanico grande de opciones, elegirán las que más les encajen. Como resultado de esto, los precios tendrían a la baja porque hay más oferta de viviendas que demanda de personas que quieren alquilar esas viviendas. Ahora imagina lo contrario, 200 personas buscando vivienda para alquilar y sin embargo solo hay 100 viviendas en alquiler. Aquí pasa exactamente lo contrario. Los propietarios tienen el poder de subir los precios por un lado y de seleccionar a los mejores inquilinos que sean los más solventes, los que les cuidarán mejor la vivienda, con lo cual lo que ocurre es que habrá una fila de espera, habrá una cola de personas que quieren alquilar viviendas que no encontrarán esas viviendas o tengan que pagar más por ese tipo de vivienda. Y este es exactamente el problema que tenemos hoy. La oferta de viviendas, los pisos que se ponen a alquiler, no alcanza a abastecer tal grado de demanda de personas que quieren alquilar esos pisos. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer en esta situación que hay para bajar el precio del alquiler de las viviendas? Te voy a explicar las únicas dos cosas que se pueden hacer y la segunda de ellas es la que haría que hoy mismo bajara el precio de la vivienda. Porque sí, limitar el precio por ley que se puede alquilar se ha demostrado ya muchas veces que es algo que no funciona. De hecho, genera el efecto contrario, porque al limitar el precio que un propietario puede alquilar una vivienda, lo que hace es que no tenga ganas de alquilar esa vivienda a ese precio más barato, con lo cual se reduce la oferta de viviendas en el mercado. Y al reducirse la oferta de viviendas en el mercado, lo que está provocando es que haya menos viviendas para alquiler para todas estas personas que quieran alquilar una vivienda. La primera solución a este gran problema es clara. Necesitamos producir más viviendas. Para entender la situación ahora mismo, tenemos que remontarnos mucho más atrás. Tenemos que remontarnos al año 2008 y entender por qué la situación en ese momento es muy diferente de la situación que tenemos ahora mismo. En 2008, el mercado en España colapsó debido a que había un montón de oferta de viviendas. Había muchas viviendas que se estaban construyendo o se habían construido que no se vendieron y que tampoco se alquilaron. Mucha oferta de viviendas. Esto llevó a impagos en este sector y a miles de viviendas vacías donde nadie vivía. En ese sentido, esto era una crisis de exceso de oferta, que provocó una bajada sustancial de precios los siguientes años. Hoy estamos en la parte opuesta de esa balanza. La crisis está en el otro lado, en la demanda. Porque en lugar de tener demasiadas viviendas en venta o en alquiler, ahora tenemos demasiadas pocas. Y hay cola de gente para alquilar una vivienda. La realidad es que no se están construyendo suficientes viviendas para abastecer a toda esta gente que quiere comprar o que quiere alquilar una vivienda. Y esto innegablemente está disparando año tras año el precio de los alquileres que están subiendo de manera muy rápida. A esta crisis que tenemos ahora mismo podríamos llamarle la crisis del alquiler, que lo que está provocando es que el precio de los alquileres suba constantemente. Claramente no estamos en 2008, aunque hay personas que crean que esto es una crisis, pero una crisis completamente diferente. Porque ahora no sobran viviendas, todo lo contrario. Lo que faltan son viviendas para abastecer a toda la gente que quiera alquilar. Es un hecho reconocido tanto por expertos como por el propio Estado. Según un estudio publicado recientemente en El Economista, España necesita construir 2 millones de viviendas. Solo esta construcción es necesaria antes del año 2030 para poder equilibrar el mercado de la vivienda. En esta línea, el mismo Estado también reconoce este problema. En julio del 2024, siendo conocedores de esa realidad, hicieron un plan junto con el ICO para poder construir y financiar más viviendas por la falta que hay de viviendas. De hecho, ellos mismos están diciendo que falta construir viviendas y que hay que tomar medidas para solucionarlo. Además, para que veas lo grave que es este asunto, aquí te dejo un gráfico en el que se muestra la comparación con el crecimiento de nuevos hogares respecto a la obra nueva terminada en España.
Como verás en este gráfico, desde 2021 hay un desajuste enorme entre las viviendas que se están construyendo y los nuevos hogares que se forman. Eso dispara la diferencia entre la oferta y la demanda. Y como resultado, los precios de alquiler siguen subiendo sin freno. Este desajuste no se va a solucionar solo. Y mientras no pongamos más viviendas en el mercado, no se va a solucionar el problema de la vivienda. Y esto quiere decir que los precios se van a mantener altos. Hay otro factor que puede ayudar también a bajar el precio de la vivienda y te lo comentaré en el segundo punto, porque también es una clave para poder dinamizar y ayudar a bajar los precios de manera más rápida. Pero vamos ahora a ver cómo se puede producir más vivienda y voy a dar 4 claves para ello. Primera clave: licencias para construir más viviendas. En algunas ciudades, y esto es muy triste, una licencia de un promotor para que pueda empezar a construir pueden tardar meses en el mejor de los casos, años en el peor de los casos. Cada ayuntamiento funciona de manera autónoma y mientras en un ayuntamiento tardas 3 meses, en el ayuntamiento de al lado puedes tardar más de 1 año y medio o incluso 2 años. La solución que propongo es hacer que por ley estos trámites sean rápidos y también sean ágiles. Para ello, algunos ayuntamientos tendrán que dotar de más personas, de más recursos, que se pagan evidentemente con los impuestos que todo el mundo paga y también las promotoras con las licencias que pagan los impuestos a los ayuntamientos, para que por ley no se pueda demorar más de 2 o 3 meses el otorgamiento de una licencia para que se pueda empezar a construir. Esto sin duda ayudaría mucho y lo sé y lo he sufrido en carne propia como inversor inmobiliario. Porque para diferentes construcciones que hemos hecho, hemos tardado entre 2 meses y prácticamente 1 año en tener las licencias. Y es tiempo no solo por el promotor que tiene dinero parado, sino es un tiempo que esa vivienda podría haber estado construida y vendida o alquilada y esa vivienda, sin embargo, ni siquiera se ha producido por esa traba, por ese impedimento a que esa vivienda se produzca de manera rápida y que puedan salir más viviendas del mercado. Así que esa agilidad es algo importante si queremos construir rápidamente más viviendas, que las licencias se ejecuten máximo entre 2 y 3 meses para que la construcción pueda empezar. El segundo punto muy relevante es la ayuda, la financiación a promotores, a personas que ponen su tiempo, su conocimiento y su dinero, sus recursos, a construir viviendas. Recordemos el año 2008, muchas personas, muchos promotores, muchas personas que quieren ir a la construcción, literalmente se arruinaron y contaban en ese momento con mucha financiación. Esto ha hecho que años más tarde los bancos no sean muy propicios a financiar la construcción de viviendas y han cerrado el grifo, como se suele decir. Pero no solo eso, sino que ha hecho que ese tejido empresarial que era muy fuerte en España a principios de los años 2000 hayan desaparecido porque en muchos casos empresas quebraron y esos empresarios no han remontado y no han vuelto a montar otra empresa en ese sector que tan mal les fue en esa época del 2008. Con lo cual faltan empresarios y faltan personas que pongan viviendas en el mercado. Desde este canal es algo que hacemos constantemente, llamar a la gente a que compre desde pequeñas viviendas para reformar y alquilar, pequeñas viviendas para reformar y vender o incluso gente que construye edificios para destinarlos al alquiler o a la venta. Es algo que llevamos haciendo desde el año 2013, esa labor de divulgación en este canal. De hecho, yo mismo también he sufrido en carne propia la parte esta de la financiación. Cuando tienes un proyecto, toda la ilusión del mundo, pones todos los recursos y vas a ver a diferentes bancos, te das cuenta que muchas veces pues no te van a financiar o no te financian de la manera que a ti te gustaría, en los tiempos y en los plazos que a ti te gustaría. Por suerte, tengo muchos inversores que confían en mí y en nuestra empresa, en Monex Capital, y nosotros nos financiamos al 10% anual. Es decir, que hay inversores que de manera 100% pasiva dejan dinero a nuestra empresa para poderles dar un 10% anual pasivamente y con ese dinero nos dedicamos a promover, a construir y a poner más viviendas en el mercado. Si tú quieres ser un inversor pasivo, te dejaré aquí abajo en la descripción simplemente un enlace para que entiendas cómo puedes invertir con nosotros y conseguir un 10% anual de rentabilidad de tu dinero. Este dinero servirá para financiar proyectos como por ejemplo para construir 12 chalets de lujo como los que estamos construyendo ahora mismo en Sitges o para otros proyectos que van a venir en el futuro. Otra solución es producir viviendas sencillas pero seguras. Voy a explicar este punto porque mucha gente no entiende cómo va la producción de viviendas. Cuando tú vas a producir una vivienda, te piden muchos requisitos. Las viviendas que en España se construían en los años 70, 80, eran viviendas, en muchos casos, sencillas. Ahora mismo solo se está construyendo un tipo de viviendas con unas calidades, no digo de materiales, pero sí unas calidades en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a aislamientos, en cuanto a todo esto, altas. Y eso lo que produce es que estemos encareciendo los costes de construcción. Así que una solución podría ser tener como diferentes tipos de viviendas y algunas que sean más económicas.
Para ponerlo de una manera más gráfica, pensemos en un coche. Un coche que compres ahora mismo puede tener muchos extras, desde la cámara para aparcar, el que te avisa cuando cambias de carril, el control de velocidad, todo esto, o puede no tenerlo. El hecho de tener cada uno de estos extras lo que hace es que encarece el coche. Si pensamos en un coche que tiene 10 años, probablemente tendrá un nivel de acabados diferente y tendrá una seguridad más o menos similar a los de hoy. Evidentemente, con todos estos pitidos que salen ahora en los coches de hoy, probablemente tienen un punto más de seguridad. La idea sería buscar qué tipo de vivienda mínima y segura se puede construir para abaratar los costes, aunque renunciemos a ciertos aspectos de eficiencia energética, y habría viviendas de primera y de segunda, por decirlo de algún modo, de obra nueva. Pero al final la gente lo que quiere es un techo y vivir dignamente. Y creo que renunciando a algunos de los costes que nos obliga la ley a la hora de construir, lo que se está provocando es que haya gente que no puedan comprar o alquilar una vivienda porque los costes de esa inversión son más elevados. Con lo cual, bajar en ciertos modos o en ciertos grados el perfil de construcción creo que sería una herramienta bastante útil para, en algunas zonas especialmente, abaratar el precio de construcción y, por lo tanto, de alquiler de la vivienda. Y hasta aquí son 3 soluciones dentro de la producción de más viviendas que lo que estamos haciendo es ponemos la responsabilidad en el empresario, en el promotor, en la persona que promueve viviendas, en el rentista que alquila viviendas. Pero creo que en un punto tan importante como la vivienda, que muchas personas te dicen todo el rato que es un derecho por la Constitución española, el derecho a una vivienda, me parece muy bien. Creo que en este punto también hay que buscar una solución por parte del sector público. Hay muchas soluciones que podría hacer, pero voy a mencionar solo una en ese sentido. Y la solución es la siguiente. ¿Por qué no se destinan parte de los impuestos que se recaudan gracias a los inmuebles? ¿Por qué no se destinan a construir vivienda pública con el objetivo de que se alquile a las personas que no puedan tener acceso a una vivienda? Esa idea no es algo radical, es algo que se hace en muchas partes. Yo me planteo, ¿de dónde recauda dinero el Estado? Pues de un montón de sitios gracias a la vivienda. Por ejemplo, del IVA, de las compraventas nuevas, de viviendas nuevas. Por ejemplo, del ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que lo recauda cada comunidad autónoma por la compra-venta de viviendas de segunda mano. Y, evidentemente, los ayuntamientos también recogen el IBI, el Impuesto de los Bienes Inmuebles, cada año. Entonces, todo esto son un grupo de impuestos, y hay algunos más, que se recogen por la compra-venta o por la tenencia de inmuebles. Mi planteamiento es, ¿y si solo dedicáramos uno de esos impuestos a que todo lo que se recaude, en lugar de que vaya a una caja que no sabemos muy bien luego qué pasa con eso, a construir viviendas, qué pasaría? Vamos a centrarnos en el IBI, que paga cualquier persona en España que tenga una propiedad, ya sea una vivienda, sea un local, cualquier tipo de propiedad inmobiliaria. Es un impuesto cedido y recaudado por los ayuntamientos. ¿Qué pasaría si se destinara todo lo que se recauda en IBI a construir nuevas viviendas? Pues fíjate, cada año se recauda de IBI 13.000 millones de euros. Solo con este impuesto, sin obviar el IVA, obviando el ITP y obviando otros impuestos de la inversión inmobiliaria. Entendiendo que una vivienda con esas características básicas que comentábamos podría tener un coste de construcción de en torno a 120.000 euros, una vivienda de 1 o 2 dormitorios, una vivienda sencilla. Entendiendo esto, significa que si dividimos estos 13.000 millones de euros entre 120.000 de coste de cada vivienda, se podrían construir cada año más de 100.000 viviendas con dinero público que saldría directamente de los inmuebles que están ya construidos en España, que se paga el IBI, y de esta manera lo que provocaríamos es que tendríamos 100.000 viviendas cada año y esas 100.000 viviendas podrían ser alquiladas. Y mi pregunta es, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué, si el dinero aparentemente está y se podría hacer, por qué no se hace? No quiero ser mal pensado, pero se me ocurren algunas preguntas que te las dejo a ti por si quieres comentarlas aquí abajo en los comentarios. ¿Realmente interesa producir más vivienda? Si tenemos en cuenta que como más altos sean los precios de las viviendas, más impuestos va a recaudar el Estado. Primero, con las compraventas que se hagan de esas viviendas. Segundo, cuando se alquilen esas viviendas, porque como el propietario lo que va a hacer ahí va a ser cobrar más alquiler, pues de ese alquiler que cobra también se va a estar pagando más impuestos. Entonces, ¿interesa realmente bajar el precio de la vivienda? Y luego, otra pregunta. ¿Para quién se está gobernando? ¿Se está gobernando para esas personas jóvenes con menos recursos o se está gobernando para fondos de inversión, grandes capitalistas o ahorradores que son la gente mayor en el país porque llevan más años ahorrando? Y esas personas, aunque quieran ayudar a la siguiente generación, no quieren ver cómo el valor de sus viviendas o el alquiler de sus propiedades baja.
Es un riesgo que quizá hay el hecho de que se esté gobernando para esas rentas pasivas, para esas personas que no están trabajando o no están en activo, pensionistas, jubilados y demás, más que para esas personas que están despegando en el mercado laboral. Son preguntas que dejo sin contestar y me encantará saber tu opinión aquí abajo de por qué no se hace algo tan sencillo de que si recaudamos 13.000 millones al año, ¿por qué no empezamos públicamente a construir un parque de viviendas que se puedan alquilar y que la gente tenga viviendas dignas y que no sea esto un problema? En cualquier caso, cualquiera de estos 4 puntos mencionados en la primera solución, que es producir más viviendas, no va a solucionar el problema de la noche a la mañana. Seamos realistas en esto. ¿Por qué? Porque construir una vivienda tiene unos tiempos, tiene unos plazos. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasar a la segunda solución, que sí que va a solucionar el problema de la vivienda si se aplican estas medidas ahora mismo. Además de producir más viviendas, necesitamos poner ya más viviendas en el mercado de alquiler que ya existen y están vacías, no se están alquilando. Y esto se puede conseguir con las 4 propuestas que tengo ahora por hacerte. La primera es dar seguridad al propietario. Porque, no nos engañemos, una de las principales razones por las que hay gente que no alquila sus viviendas es por el miedo a alquilarlas y lo que puede pasar con ello. Los propietarios no se sienten seguros en España al alquilar viviendas. Es algo que como economista, inversor y divulgador financiero escucho constantemente. Personas que se quejan precisamente de esto. De hecho, hay personas que están esperando que termine el contrato de alquiler para poner la vivienda en venta y olvidarse del tema y desinvertir el sector inmobiliario por esta gran inseguridad que tienen. Llevo desde el año 2013 compartiendo contenido, hablando con muchísima gente y nunca había visto una preocupación tan grande por el lado de los propietarios sobre cómo está regulado el mercado de alquiler y de esa manera la inseguridad que tienen los propietarios. De hecho, veía este comentario en uno de mis últimos vídeos de YouTube que me dejó especialmente preocupado en ese sentido. Personas que esperan a que termine el contrato de alquiler para vender sus pisos. Y el problema aquí no está en un gobierno o en otro, está que cada gobierno pretende hacer diferentes medidas y lo que habría es que dar claridad. En lugar de estar cambiando legislaciones que afectan a un sector tan importante como el sector inmobiliario, porque no olvidemos que todos necesitamos una vivienda donde vivir, en lugar de esto habría que dar un marco de claridad sobre cómo va a evolucionar este sector y que los inversores estén tranquilos de comprar viviendas y ponerlas en alquiler. Otra medida para poner más viviendas que ya existen en el mercado de alquiler es premiar o incentivar esa conducta, esa acción de poner esas viviendas vacías en el mercado de alquiler. Aquí te voy a poner un ejemplo claro. El gobierno no prohíbe fumar. Sin embargo, sí que prohíbe fumar en los espacios cerrados. Con las viviendas vacías podría pasar algo similar, que de algún modo estés premiando a quien tenga esa buena conducta de alquilar una vivienda. Incluso habrá quien piense que deberíamos castigar a esas personas o esos fondos de inversión que tienen viviendas sin alquilar. Honestamente, creo que no es la solución castigar, sino es buscar incentivos para que las personas tengan, de algún modo, la facilidad y el interés de alquilar una vivienda. ¿Por qué alguien tendría una vivienda y no alquilaría si estaría literalmente perdiendo dinero? Perdiendo dinero a nivel de coste de oportunidad, de tener el dinero ahí en lugar de tenerlo en otro lado. Perdiendo dinero por los gastos de mantenimiento de esa vivienda, el IBI, la comunidad, etc. ¿Por qué lo hacen? Porque no hay garantías suficientes. Si hubieran incentivos, si hubiera garantías claras, como comentaba en el punto anterior, y además hubiera una medida de incentivar esto, seguro que muchos más propietarios con viviendas vacías se animarían a alquilarlas. Con esto podríamos pensar que sería una medida que no podría solucionar este problema porque sea algo puntual. Pero según el informe La Razón, hay 4 millones de viviendas vacías en España. Si incentivamos que se pongan en alquiler, ¿qué pasaría con esas viviendas vacías? Obviamente no se pondrían los 4 millones de viviendas en alquiler, pero sí que haría que algunas de esas viviendas se pusieran en alquiler. Si simplemente el 10% de esas viviendas se pusieran en alquiler, tendríamos de inmediato 400.000 viviendas en alquiler. Eso significaría lo mismo a que si el Estado dedicase 13.000 millones cada año durante los siguientes 4 años produciendo viviendas para ponerlas en alquiler, tendríamos 400.000 viviendas, es decir, el trabajo que le costaría al Estado producir durante 4 años viviendas de inmediato en el mercado. Esto es solo si esos 4 millones de viviendas, el 10% de ellas se pusieran hoy en alquiler. No te quiero hablar si esto fueran el 30, el 40 o el 50% de esas viviendas. Que esos caseros tuvieran incentivos reales para poner esto en alquiler. De hecho, hay muchos países que ya están aplicando estas iniciativas con mucho éxito, porque el problema del alquiler y el problema de la vivienda no es solo un problema del mercado español. Está pasando en muchos sitios. Y aquí la diferencia es qué va a hacer cada uno para poder solucionar este problema. Y hablando de problemas, supongo que te has fijado en la gran cantidad que hay de locales vacíos en las ciudades. Esta es la tercera propuesta que hago.
¿por qué no facilitamos de verdad que estos locales se cumplen un mínimo de condiciones? Puedan ser viviendas, aunque sean viviendas pequeñas, aunque sean viviendas estrechas, pero que tengan, lógicamente, un mínimo para poder vivir en ellas. Me estoy refiriendo al cambio de uso, que consiste en cambiar el uso de un local comercial, de una oficina, a el uso de vivienda. Locales comerciales y oficinas que ahora no hay demanda por el auge inmenso en gran parte del mercado online, de los negocios digitales, del teletrabajo y demás. Pero esto es algo que 100% se podría hacer. Y de nuevo, con licencias rápidas e inmediatas para poder dar cambio de uso de estos locales a esas viviendas. Aquí también tengo que compartir mi experiencia en cuanto a los cambios de uso como inversor inmobiliario, donde en muchas ocasiones nos hemos encontrado plazos lentísimos, pero muy lentos, para poder tener la licencia para empezar a construir o la licencia de final de obras. Esto significa que tardas meses en tener toda la parte de papeles lista, luego tienes que hacer la reforma y luego tienes que vender la propiedad. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Si agilizamos esto, también conseguiremos que esos locales que ya están construidos, simplemente es reformarlos para convertirlos en viviendas, muy pronto se puedan poner en alquiler, puedan ser viviendas que se venden. Además, también podemos facilitar la segregación de viviendas. Antiguamente, las familias eran más grandes y era normal tener viviendas con 4 o 5 habitaciones. Ahora hay viviendas, especialmente en los centros de las grandes ciudades, que son muy grandes y se pueden segregar en 2 pisos o en 3 pisos, y eso también estás convirtiendo un hogar muy grande, una vivienda muy grande, lo estás convirtiendo en viviendas más pequeñas, con lo cual también es una solución para darle cabida y producir más viviendas, más pequeñas, sí, pero producir más viviendas en el mercado inmobiliario. Todos estos cambios de uso y segregaciones es algo que tendría que estar en la agenda política para poder conseguir rápidamente más viviendas para alquiler o para venta. Y vamos por la cuarta propuesta para poder solventar de manera ágil el precio del alquiler de las viviendas y poder reducirlo. Debemos dar protección contra los impagos, debemos dar protección contra los ocupas y tenemos que poner un marco económico claro y favorable. Vamos a hablar sobre este punto. En primer lugar, es crítico el tema de los impagos. Hace años, cuando comprábamos y alquilábamos viviendas para uno de nuestros clientes, una de las OCIMIs de España, lo que se hacía eran contratos de alquiler sin seguro de impago. Ahora a ninguno de nuestros clientes de Monex Capital se le ocurre, y nosotros se lo decimos claramente, que nunca alquile una propiedad sin un seguro de impago. Esto significa que ha subido la tolerancia a no pagar al casero, a no pagar al propietario. Esto no debería ser así y la ley debería regular para que esto no pasara. Porque nadie quiere arriesgarse a alquilar un bien preciado como es una propiedad inmobiliaria si sabe o intuye o se imagina que en algún momento pueden dejar de pagarlo. Así que debemos atajar el tema de los impagos de manera contundente y también de manera legal contra ellos. Por no hablar también de los ocupas, personas que literalmente están robando propiedades de otras personas para vivir durante un tiempo en estas propiedades. Eso la ley debería atajarlo inmediatamente y sería una solución para poner todo el mercado de alquiler a los actores que realmente quieren jugar con reglas claras, tanto a los caseros, a los propietarios, como también a los inquilinos. Porque sí, los caseros y los inquilinos pagan impuestos, pero los ocupas no pagan impuestos. Y cuando hablo de marco económico, también hablo de poder poner medidas para, de alguna manera, aliviantar ese gasto que todas las familias sufren. Y no es solo un tema de vivienda, aunque es un tema notorio y es un importe importante a la vivienda, pero la subida de la cesta de la comida, la subida de muchos productos, de muchos servicios, es algo que se nota y se nota mucho a final de mes. Esto, lamentablemente, está creando una estratificación por clases sociales, donde en muchas ocasiones las personas no llegan a final de mes y un sueldo no es suficiente para poder vivir en unas condiciones adecuadas. Así que estas leyes deben mejorar no solo para proteger a los propietarios, sino también proteger a los inquilinos y a todas las personas de la sociedad. Bajando impuestos puede ser una solución. Bajar el IRPF a las clases más bajas, a las personas que ganen menos, por ejemplo. Dar subvenciones o ayudas o un bono de alquiler para esas personas que tengan dificultades para pagar el alquiler. Podría ser otra opción. Hay muchas alternativas que podríamos mirar, pero en resumen, todo pasa por lo mismo. Debemos dar más viviendas al mercado para que esa oferta y demanda se compensen. Necesitamos construir más viviendas. Necesitamos dar seguridad a los propietarios para que saquen sus pisos al mercado. Y, por supuesto, promover iniciativas que incentiven el alquiler. Espero que con este vídeo tengas mucho más claro dónde estamos ahora mismo y qué soluciones reales y que se pueden aplicar desde ya mismo hay para bajar los precios del alquiler. Si has llegado hasta el final de este vídeo, seguro que tienes un criterio sobre qué harías tú o qué crees que se podría hacer para solucionar todo esto. Me encantará leer tu comentario aquí abajo.
Y si conoces a otras personas que les preocupa el tema de la inversión inmobiliaria o les preocupa el tema de cómo se están poniendo los pisos en alquiler, comparte este vídeo para que entiendan lo que está pasando y qué soluciones reales hay para atajar este problema. La inversión inmobiliaria es un campo apasionante, pero, como siempre digo, en el mundo vivimos personas y tenemos que tener una buena convivencia entre caseros y propietarios y también entre inquilinos. La ley tiene que ayudar a eso y también tenemos que saber convivir. Me genera mucha empatía esas personas que no llegan a final de mes, que tienen problemas económicos, y entiendo estos movimientos sociales que están habiendo detrás de no tengo para pagar el alquiler, tengo problemas en esto. Tenemos que encontrar soluciones para que todos estemos cómodos en este mercado y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Espero que este vídeo llegue a mucha gente para que tengamos esa conciencia económica de lo que está pasando y cómo poder solucionarlo. Si te interesa la inversión inmobiliaria, sígueme aquí y nos vemos en próximos vídeos.